Bienvenidos a nuestro primer episodio en su canal Fe con Fundamento. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy el hermano Ángel y me alegra muchísimo que estés aquí conmigo hoy. Imagina por un segundo esta escena. Imagina, estás en una conversación con un amigo, quizás en un café o por mensaje, y de repente sale el tema. Él te dice algo como: oye, creer en Dios es una cosa como de otra época, ¿no? Es fe ciega, es como saltar al vacío sin pruebas, es algo irracional en pleno siglo XXI. Y tú te quedas pensando, ¿realmente es así? ¿Hay algo más profundo que estamos dejando pasar? En esta actualidad en la que vivimos, la creencia en Dios a menudo se presenta como algo anticuado, emocional, casi como un residuo cultural que la ciencia y la razón ya deberían haber superado. En redes sociales, en documentales, en debates universitarios, el mensaje que se repite es siempre el mismo. Si eres una persona racional, inteligente y actualizada, no necesitas a Dios para explicar el mundo. Creer sería entonces un acto de fe ciega. Es como decir, creo porque quiero creer, sin base sólida, sin evidencia. Pero hoy quiero poner esa idea sobre la mesa y preguntarnos juntos algo clave, algo que merece una respuesta honesta y sin prisas. ¿Creer en Dios es un acto de fe ciega? ¿O es en realidad una conclusión razonable ante la realidad que nos rodea? ¿Es la fe cristiana un salto al vacío? ¿Es un cerrar los ojos y tirarse de cabeza? ¿O puede ser una respuesta inteligente, bien fundamentada a las grandes preguntas de la existencia? Porque cuando hablamos de fe ciega, estamos imaginando a alguien que cree sin ninguna razón, sin mirar evidencias, sin usar la mente. Pero la Biblia no enseña eso. De hecho, el apóstol Pedro nos insta a estar siempre preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Eso lo podemos leer en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. No dice, crean y punto, sino, den razón. Pablo, en sus cartas, argumenta, razona, confronta ideas culturales con lógica y evidencia. El mismo Jesús, cuando resucita a Lázaro o hace algún otro de los milagros, él no dice, vengan, crean sin ver. Muchas veces invita a mirar los signos, las obras, para que crean. Y si miramos más allá de la Biblia, hay una larga tradición de pensadores cristianos, empezando desde Tomás Aquino hasta C.S. Lewis, pasando por gente contemporánea como William Lane Craig o Alvin Plantinga, que han ofrecido argumentos filosóficos, científicos y experienciales que hacen que creer en Dios no sea irracional, sino más bien lo contrario, una posición que encaja sorprendentemente bien con lo que observamos en el universo. Piensa en esto por un momento. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? ¿Por qué el universo parece tan finamente ajustado para la vida? ¿De dónde viene esa intuición moral profunda que todos los seres humanos tenemos? Ese sentido de que hay un bien y un mal. ¿Cómo explicamos la conciencia, el amor, la belleza, el significado? La cosmovisión atea tiene respuestas, por supuesto, pero muchos que han explorado ambas posturas, y me refiero a la postura teísta y a la postura atea, terminan concluyendo que el teísmo ofrece una explicación más coherente, más completa y sí, más racional del conjunto de la realidad. No estoy diciendo que creer en Dios sea probarlo como en un laboratorio con una ecuación perfecta. La fe siempre involucra confianza. Es un paso personal. Pero ese paso no tiene que ser ciego. Puede ser un paso informado, desde la razón, que ilumina el camino, y la evidencia apunta en la dirección correcta. Y luego el corazón responde. Hoy, en este episodio, vamos a explorar justamente eso. Desarmar el mito de la fe ciega y ver por qué creer en Dios puede ser, y para muchos es, la conclusión más razonable frente a las grandes preguntas de la vida.
Vamos a mirar argumentos que han convencido a los escépticos, a científicos, a filósofos que alguna vez pensaron lo contrario. Así que quédate conmigo estos minutos. Respira hondo, abre la mente y el corazón. Porque si la fe cristiana es verdadera, no es un obstáculo para la razón. Es su mejor aliada. Vamos a entrar de lleno en el tema. ¿Listo? Empecemos. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 se lee lo siguiente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Podemos ver en esta porción de la Escritura que la fe es confianza, es certeza y convicción de algo más, de algo seguro y de algo real, aunque no lo veamos en ese momento. Podemos ver que la Biblia nunca presenta la fe como una credulidad ciega. Y si leemos además Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20, el apóstol Pablo lo lleva aún más lejos. Encontramos la afirmación de que Dios se ha dado a conocer a través de lo creado. Dice así la Escritura: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En este segundo pasaje que les muestro acá, hemos leído y vemos que la fe bíblica es confianza basada en revelación y evidencia. La fe bíblica responde a la realidad de la creación. Responde al razonamiento por medio de la observación de las leyes físicas, químicas y biológicas que la rigen. En este pasaje se describe que la fe bíblica está basada en el estudio sistemático de la naturaleza, en evidencia y en la revelación de un Dios creador, que es origen y sustentador de todo lo creado. Pablo está diciendo algo radical. La creación misma, el universo, la naturaleza, todo lo que existe, grita la existencia de un creador inteligente y poderoso. No es un Dios que se esconde. Se ha dado a conocer a través de lo creado. Cualquiera que mire el mundo con honestidad puede percibir su huella. La fe bíblica entonces es confianza basada en revelación y evidencia. Responde a algo real, no a una ilusión. Y aquí es donde entra la diferencia clave entre la fe bíblica y la credulidad. La credulidad es creer sin razón, sin base, solo porque suena bien o por presión emocional. Es saltar sin mirar. La fe bíblica, en cambio, es razonable. Examina la evidencia, reflexiona y confía en lo que se le ha mostrado. No rechaza la mente, la usa. Como dice Pedro en su primera carta, capítulo 3 y versículo 15. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Razón, no ceguera. Ahora, exploremos dos argumentos clásicos que refuerzan esto y que han convencido a muchas mentes escépticas a lo largo de la historia. El primero es el argumento cosmológico, que encaja perfectamente con lo que Romanos 1 nos dice sobre la creación. El argumento cosmológico, en su forma más sencilla, es un tema bien complicado, pero en su forma más sencilla, como la de Calam o la de Tomás Aquino, parte de observaciones básicas. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir. La evidencia científica del Big Bang apunta a un inicio finito. Por lo tanto, el universo tiene una causa. Esa causa no puede ser parte del universo mismo, porque entonces estaría causándose a sí misma, lo cual es imposible. Debe ser algo fuera del tiempo, del espacio y de la materia
eterno, inmutable y poderoso, algo a lo que nosotros llamamos Dios. No es un Dios de los huecos, es la explicación lógica de por qué hay algo en lugar de nada. Y esto resuena con Romanos. Las cosas hechas nos muestran un poder eterno y una deidad que no se puede ignorar sin excusa. El segundo argumento que quiero integrar hoy es uno de los más famosos de C.S. Lewis, conocido como el argumento desde la razón, o en inglés, Argument from Reason. Lewis, que fue ateo antes de convertirse, vio un problema fatal en el naturalismo: la idea que todo es solo materia ciega, sin Dios. Si el universo es solo un montón de átomos chocando al azar, sin propósito ni mente detrás, entonces nuestra capacidad para razonar, nuestros pensamientos, nuestras conclusiones lógicas, también serían solo subproductos accidentales de ese proceso irracional. Pero entonces, ¿por qué confiar en nuestra razón? ¿Por qué creer que nuestras ideas sobre el mundo, que incluyen la idea de que no hay Dios, son verdaderas? Sería como decir, mi cerebro es un producto del azar, pero confío en que me dice la verdad cuando concluye que todo es azar. Eso es autocontradictorio. Lewis lo resumió así: el naturalismo se destruye a sí mismo porque depende de la razón para llegar a su conclusión, pero niega que la razón sea confiable en un universo sin mente divina. En cambio, si Dios existe, un Dios racional que nos creó a su imagen, entonces tiene sentido que tengamos mentes capaces de conocer la verdad, de razonar correctamente. La fe cristiana no solo permite la razón, la fundamenta. Y esto conecta de nuevo con Hebreos. La fe es convicción de lo real, no negación de la evidencia. Cuando juntamos todo, entonces la Biblia afirma que Dios se revela en la creación, lo vemos en Romanos. Que la fe es confiable, razonable, lo vemos en Hebreos. El argumento cosmológico nos muestra que el universo apunta a un creador necesario. Y Lewis nos recuerda que nuestra propia capacidad de pensar solo tiene sentido si hay una mente detrás de todo. No estamos ante credulidad, estamos ante una fe que invita a la mente a examinar la realidad y concluir: sí, esto apunta a Dios. Te dejo con esta reflexión. ¿Qué pasaría si miraras el universo, tu propia mente y tus anhelos más profundos como accidentes, sino que los puedas ver como señales de algo o de alguien mayor? Esa no sería fe ciega, sería la respuesta más razonable posible. Antes de despedirnos, quiero tomarme estos últimos minutos y que hagamos un ejercicio mental. Imagina que estamos sentados en una sala, juntos, orando y reflexionando sobre lo que Dios ha puesto en nuestras mentes y corazones hoy. Hemos explorado por qué creer en Dios no es un acto de fe ciega, sino una conclusión razonable, respaldada por la Escritura. Argumentos lógicos como el cosmológico y el de Lewis, y esa revelación clara en la creación que Romanos y Hebreos nos recuerdan. Pero ahora, pasemos a la aplicación. ¿Cómo vivir esto en el día a día? Primero, hablemos de cómo vivir una fe segura en contextos escépticos. Vivimos en un mundo que a menudo ridiculiza la fe cristiana. En el trabajo, en la universidad, en las redes sociales, desde el escepticismo es la norma y la creencia en Dios se ve como algo ingenuo y algunos contextos incluso peligrosos. ¿Cómo mantenemos una fe firme sin tambalearnos? Amigos, la clave está en anclarnos en esa certeza de Hebreos 11:1. Esa convicción de lo que no se ve, pero que se basa en evidencia real. En contextos escépticos no huyamos del diálogo, al contrario, entremos con mansedumbre y reverencia, como dice Pedro. Escucha las dudas de los demás con empatía, porque muchas veces
vienen de heridas o confusiones. Comparte tu porqué con gentileza. Por ejemplo, puedes decir, mira, el universo no se explica por sí solo. Apunta a un creador. Como dice Romano. Vive tu fe de manera coherente. Que tus acciones reflejen esa renovación de la mente de la que habla Romanos 12:2. Renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ora por protección espiritual. Rodéate de una comunidad de creyentes que te fortalezca. Y recuerda, Jesús mismo enfrentó escepticismo en su propio pueblo, pero su seguridad venía de su unión con el Padre. Tú puedes hacer lo mismo. En medio del ruido escéptico, cultiva momentos de silencio con Dios, donde su palabra te reafirme que no estás loco por creer, sino que estás respondiendo a la verdad eterna que se evidencia en la naturaleza y que se revela en la Escritura. Y esto nos lleva al segundo aspecto, la importancia de conocer por qué creemos. No basta con creer porque sí, o porque nos criaron así, o porque eso fue lo que me enseñaron. En un mundo que bombardea con ideas contrarias, necesitamos saber el fundamento de nuestra fe para que no se derrumbe ante la primera tormenta. Piensa en Luis. Él era ateo, pero al examinar la razón, se dio cuenta de que el naturalismo no sostenía ni siquiera su propia lógica. O el argumento cosmológico. Si todo tiene una causa, ¿por qué ignorar al causador primario? Conocer estos porqués fortalece nuestra fe, nos da confianza para compartir el Evangelio y nos protege de la credulidad, esa fe superficial que se desvanece. Estudia la Biblia no solo para devocionales, sino para apologética. Lee libros como Mero Cristianismo de Lewis o explora recursos en línea sobre estos argumentos. Hazlo un hábito, dedica tiempo semanal a profundizar en por qué la resurrección es histórica o cómo la moral objetiva apunta a Dios. Porque cuando sabes el por qué, tu fe se convierte en un faro para otros, en la oscuridad del escepticismo. No es arrogancia, es obediencia al llamado de dar razón de nuestra esperanza. Queridos oyentes, si este episodio te ha animado a fortalecer tu fe razonable, te invito a unirte a nuestra comunidad en Patreon. Allí, como miembro exclusivo, tendrás acceso a episodios extendidos donde profundizamos en argumentos específicos, sesiones de preguntas y respuestas y recursos descargables como guías de estudio sobre apologética. Tu apoyo no solo nos ayuda a producir más contenido como este, sino que nos permite llegar a más personas que necesitan oír que creer en Dios es racional y transformador. Visita patreon.com/fe con fundamento y únete hoy. Tu fe y la de otros te lo agradecerán. Para cerrar, oremos juntos brevemente. Padre Celestial, gracias por revelarte en la creación y en tu palabra. Ayúdanos a vivir una fe segura en medio del escepticismo, anclados en la verdad de quién eres. Danos sabiduría para conocer y compartir por qué creemos, para que nuestra vida sea un testimonio vivo de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. En nuestro próximo episodio abordaré la siguiente pregunta. ¿Es la Biblia confiable históricamente? Y recuerda, tu fe no es ciega, porque Dios no nos pide apagar la mente, sino amarle también con el entendimiento. Gracias por acompañarme en este viaje hoy y que tengas un día lleno de su verdad.